¿Qué tal? Ya estamos con todas las voces. ¿Qué le preguntarían al nuevo presidente de Peñarol? Jorge Barrera estará en vivo al cierre de esta edición de Todas las Voces. Pueden enviar comentarios con el hashtag #OpinoEnTLV. Pero también vamos a hablar de trabajo. El trabajo que permite el desarrollo humano individual y el colectivo. A esta mirada, si se quiere, antropológica, puede añadirse el concepto de economía política, que estudia las formas en que mediante el trabajo el hombre satisface sus necesidades. Y estas formas, además de vínculo, insertas en este sistema capitalista, donde se organizan la producción y el intercambio de bienes, también el consumo. Esos vínculos que van, por ejemplo, de la tierra al plato, como el programa acá del canal, son los que generan, además, estos vínculos, esas discusiones entre los dueños de los medios de producción y los trabajadores. ¿O acaso el otro debate, si como dice la teoría de Adam Smith, el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de trabajo que lleva incorporado? Hoy el tema estará en todas las voces, voces distintas y contrastantes, con el marco además de una agenda regional que tiene el tema de las reformas laborales resaltadas con fluorescente allí. Para comenzar, les presento este primer tema de la noche. Opción Consultores realizó una encuesta en base a la pregunta: pensando en la actuación de los sindicatos en nuestro país, ¿usted diría que aprueba o desaprueba el modo en que se conduce en la actualidad el PIT-CNT? La muestra fue realizada con 630 personas mayores de 16 años en la primera semana de octubre. El 56% dijo que desaprueba la conducción, mientras que el 28% dijo que la aprueba. El 13% tuvo una opinión neutra y el 3% no sabe, no contesta. Vamos a recordar más adelante esas cifras con Ale Labraga. Estoy recibiendo para este primer tramo a Jorge Fogata Bermúdez, secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Un gusto. Una vez le pregunté por eso de Fogata, ¿no? ¿Cómo era? Sí, es una cuestión que quedó de chico y Ajá. bueno, se hizo popular. No porque tenga discursos incendiarios. Bueno, tal vez con el tiempo. Depende del momento. Depende del momento. Está Tomás Teijeiro con nosotros, es abogado, experto en Derecho Laboral. Doctor Teijeiro, ¿cómo le va? Buenas noches, Daniel, ¿qué tal? Bien, muy bien. Veíamos los resultados de esta encuesta realizada por Opción Consultores. Ya voy a ir a saludar al panel. ¿Cómo debe ponderarse este tipo de manifestaciones públicas, Jorge? Son opiniones. Unas cuantas opiniones. Son opiniones que realiza una consultora a través de un universo de opiniones que toma. Yo no soy quien para juzgar ni la metodología, que no la conozco, ni la base científica que tiene ese estudio. Yo digo, son opiniones válidas. Por suerte, en Uruguay podemos discutir sin ningún temor sobre los sindicatos, sobre los gobiernos. Hay países del mundo donde eso no pasa hoy, incluso del mundo desarrollado. En España, por ejemplo, te pueden acusar de delito de sedición si hablan mal de un gobierno. Bueno, mirá lo que le pasó a los catalanes por querer ser independientes. Entonces, agradezcamos que estamos en Uruguay, que el movimiento sindical tuvo un papel muy importante para retomar la democracia y que hay estudios de consultoras que opinan de muchas cosas, entre ellas del movimiento sindical. Bien, vale la pena aclarar que los datos de esta muestra y además la metodología, el análisis en detalle está en la página de Opción Consultores. Doctor Teijeiro, sobre estos números, ¿quiere hacer algún comentario? Básicamente dos cosas sobre lo que decía Bermúdez. La primera, que tiene que ver con el tema que nos convoca, que es que la encuesta, a mi juicio, tiene un gran valor, que es el disparador de una discusión acerca de cuál es el rol de los sindicatos y los sindicalistas en una democracia como la que tenemos. Yo creo que a lo largo del programa seguramente cambiaremos más ideas sobre eso, que me parece que es la cuestión de fondo y no los resultados en sí de la encuesta, que a mi juicio no revelan nada muy contundente. Y por cierto que debemos ser agradecidos, ¿sí?, del país en el que vivimos, y el amigo me acaba de pasar un aviso en el cual no tengo más remedio que contestarlo, que es que el gobierno español aplicó el artículo 155 con total legitimidad para imponer la ley ahí donde se estaba violando, y en España no hubo ningún acto de sedición que fuera injustamente castigado. El artículo 155, que es copia del Estatuto de Franco, ¿no? Así de democrático es el artículo 155. Franco, que fue el mayor sindicalista de la historia de España. Bueno, muy bien.
La verdad que estoy asombrado. Es el primer asombro que tengo esta noche, así que bueno, pero espero que vengan muchos más. Conrado, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo están, amigos ¿Qué tal? de la audiencia, compañeros del panel y ilustres invitados? Ilustres invitados, ¿que ya te dejaron alguna pelotita ahí picando? No. Digo, por supuesto, no pierden la ocasión. Nuestros sindicalistas sistemáticamente operan como operadores políticos. Entre otras cosas porque revisen la lista de dirigentes sindicales de los últimos 25 años y verán que los más viejos a esta altura del campeonato son ministros. Los más jóvenes, los del medio, están en el Parlamento, son políticos y dirigiendo empresas públicas, curros inventados por el gobierno, y los más jóvenes en los sindicatos. Así es la canción en el Uruguay, donde los dirigentes políticos, cuando viene un tarifazo, ladrillazo, digo yo, porque me gusta más el comienzo los prefijos de la palabra ladrillo, pero también quiere decir ladri, que quiere decir ladrones en italiano. El ladrillazo no dice nada, es el colmo. Nunca se vio en el Uruguay, pero nunca se vio en ningún lado tanta obsecuencia. ¿Sí? Bueno, Sobre este suavecito, comentario. Suavecito. Yo quiero saludar a Conrado Hughes, es un placer. Nunca tuve la oportunidad de estar con él personalmente. Yo tampoco, es simétrico. Destacar su larga trayectoria, sobre todo, si no me equivoco, en la OPP, en el gobierno de la calle. Los escuchas de este programa conocen todas y cada una de las instancias por las cuales yo he pasado en mi modestísima vida política, porque el Boca Andrade lo recuerda en cada ocasión. Bueno, lo dejamos para más adelante, ese intercambio interesante. Ale Labraga, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Daniel, muy buenas noches. Retomando el tema de esta encuesta que realizó Opción, Sí. se trabajó sobre una muestra de 630 personas bien, que fue bien, realizada bien. Buen dato. telefónicamente entre el 29 de septiembre y el 11 de octubre de este año. Como recién comentaba Iván allí en la locución, el 56% de la población desaprueba el modo en que los dirigentes llevan a cabo la conducción de la Central Obrera, mientras que el 28% lo aprueba. Y también hay otros datos que tienen que ver con la afiliación política de quienes han participado en esta encuesta. Por ejemplo, la aprobación de la conducción se da entre los votantes del Frente Amplio en un 42% y entre la población del nivel educativo medio y bajo. Sin embargo, el rechazo es mayor cuando se trata de votantes del Partido Nacional, que es un 73% de rechazo, y en el sector de nivel educativo alto un 68%. Notable, Ale La Rusa Labraga. ¿Cuánta vigencia en 2018, Rusita? Estamos, pero impresionante. cuando Bueno, quieran tomamos clases de nuevo. seguimos tomando clases de ruso con Ale Labraga. Mónica Botero, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien. Empezó picado esto, ¿eh? Empezó intenso, intenso. Sí, ya vimos. Estamos hablando de un tema que está latente acá en nuestros dos panelistas de los extremos y se sabía que se iba a dar. Claro, porque además quedó flotando ya una primera pregunta. ¿Cuál es el rol de los sindicatos en este tiempo de la democracia? Óscar Andrade, ¿cómo te va? Yo creo que yo no voy a entrar en el atajo que me propone Conrado, que es un camino medio sin retorno, si alguien es ladrón, si alguien es subsecuente. ¿No? Entramos en un terreno que difícilmente después circulen ideas. Ahora, hay un elemento que es objetivo, ¿no? No podría decir... A ver, el papel de los sindicatos. Donde hay sindicatos fuertes en Uruguay. ¿Cuál es la realidad del trabajo donde hay sindicatos fuertes? ¿No? Y mirar 4 o 5 indicadores. ¿Son peores los salarios donde hay sindicatos fuertes o son mejores los salarios? Eso no es opinable, ¿no? Eso se puede estudiar. Uno con rigurosidad puede decir, bueno, miremos la rama de actividad donde hay sindicatos muy débiles. Esta semana ya no nos asombró que terminara un trabajador rural internado después de una golpiza en Salto en un estudio. Después de estar 6 meses sin cobrar, el caso de... Está en la justicia penal ahora, ¿no? No nos asombró como la vez anterior, ¿no? Pero en el lugar donde hay sindicatos, ¿y cuál es la realidad del trabajo en lo salarial? Bueno, salarios muy bajos, ¿no? ¿Cuál es la realidad del trabajo respecto a la aportación? ¿Hay mayor evasión de aportes o menor evasión de aportes? Ahí donde no hay sindicato, donde opera el esquema económico del libre mercado y que por lo tanto el libre mercado sin trabas debiera desparramar bondades para todos los actores económicos. No, ahí también tenés mayor evasión de aporte. La siniestralidad laboral. Yo tengo estudios del Banco de Seguros. ¿Es mayor o es peor la siniestralidad? Bueno, donde no tenés sindicato, la tasa de siniestralidad se incrementa brutalmente. Donde tenés sindicatos fuertes pasa como ahora, ¿no? Yo sí le pregunto a un televidente, ¿cuándo fue el último accidente mortal en la construcción? Cuando Conrado estaba en la OPP.
había 25 a 30.000 trabajadores de la construcción. Teníamos 20 accidentes mortales por año, ¿no? Hace 6 meses que no hay ninguno en la construcción. ¿Tiene que ver con que hay sindicatos fuertes? ¿Eso o no tiene que ver con que hay sindicatos fuertes para el respeto de las normas laborales, la baja de la siniestralidad? Entonces, lo que quiero decir es, hay temas que son objetivos. Después decir, ¿cuánto de eso se reconoce que tiene que ver con el papel del sindicato? Bueno, ahí también operan otros factores, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Andrade en que no hay que tomar atajos y estoy de acuerdo en parte de lo que dice. La discusión acá no es si tiene que haber o no tiene que haber sindicatos, sino por qué los sindicatos son vistos o no son vistos de determinada forma, positiva o negativa, en esta encuesta, ¿verdad? Yo creo que, con una opinión subjetiva, la opinión negativa que pueden tener los sindicatos no es por la efectiva protección de derechos que hacen, que es muy buena, sin lugar a dudas, es porque juegan a la política por fuera de la política. Y son jugadores que jugando a la política por fuera de la política contaminan el sistema político y las negociaciones con cuestiones que estrictamente no son de política. Juegan a la política por fuera de la política, Bermúdez. Claro que no comparto esa visión, que no es nueva, ¿no? Es tan vieja como la historia. Primero, todo el mundo tiene derecho a opinar de política. Todo el mundo. Segundo, en los sindicatos, por lo menos en el mío y en muchos otros, pero en el mío, la Federación Uruguaya de la Salud, la bandera política queda en la puerta del sindicato Dubimio de Soterra 1878, el local central de la FUSA en Montevideo. Lo que entra al local sindical es la cabeza política de cada uno, que enriquece la discusión del colectivo. Y esa suma de aportaciones hace a la definición y a la línea política del sindicato. Un ejemplo, cuando el gobierno del doctor Lacalle decidió liquidar la negociación colectiva en 1990, generó una pérdida de salario y de condiciones laborales enorme, que recién se empezó a reparar muy lentamente, o con un montón de brechas todavía a partir del año 2005, con la instalación de los consejos de salario. Yo era dirigente sindical en los 90, yo sé lo que es negociar con un gobierno que no quiere negociación colectiva. El gobierno Luis Alberto Lacalle, que integraba el Control Hughes. Pero además, si yo hoy no mirara ese pasado y no viera qué pasa con la reforma laboral de Brasil del golpe de Estado de Temer, o qué pasa con la reforma laboral del gobierno neoliberal de Macri, elegido democráticamente ante una falta de opción popular, yo, ¿qué clase de gente sería si no marcar un posicionamiento político no partidario, político, sobre cuál es la perspectiva para los trabajadores? Cuando tú sales a la calle o cuando hablas en tus ámbitos más allá del sindical, ¿no te consulta la gente respecto a lo que se percibe como una asociación de ideas entre el sindicalismo uruguayo y la fuerza actualmente en el gobierno? Hay gente que lo dice porque no le gusta y hay gente que lo dice porque le gusta. ¿Y esa relación que estableció Conrado Hughes, detallando que hay una cantidad importante de dirigentes sindicales que hoy ocupan altos cargos de gobierno? Era parecido a lo que decía mi abuelita, cuidado con los comunistas. ¿Por qué? Cuando yo era chico. Porque es un planteo, creo que hoy, con todo respeto, no tiene, yo termino, no tiene mucho asidero en la realidad. En el mundo no tiene asidero. Plantear que un sindicato, que una organización sindical no intervenga en la vida política del país. A ver, ¿por qué el gobierno lleva a los dirigentes, lleva al PIT-CNT en una delegación internacional junto con empresarios y junto con el propio gobierno, a demostrar que en el Uruguay existe el tripartismo y esa cosa es buena? Sí, a ver, Conrado, porque primero, una primera consideración. ¿Tú concibes el Uruguay con sindicatos? Yo concibo el Uruguay con sindicatos, lo que digo es la central es dañina, pero no lo vamos a discutir perfecto, hoy. Pero sí sindicatos. Y concibo cuanto más raquítico, mejor. Concibo la negociación salarial y de condiciones de trabajo por empresa. Soy absolutamente contrario a la solución de los sectores, porque entiendo que los sectores llevan de arrastro a los pequeños y medianos empresarios que tienen que comerse las negociaciones que hicieron las empresas grandes. Eso es una tendencia que se está discutiendo en América Latina y en el mundo, pero lo que no estoy de acuerdo es que, digamos, se disfracen de dirigentes sindicales
durante la temporada, que es dirigente sindical, y me hagan el cuento que hace Bermúdez, que él sale de allí y no es más candidato segundo a diputado, a senador en la lista del Partido Comunista. Diputado por un día. No importa cuántos días fuiste, pero estás en letra negrita en la lista del Partido Comunista, como estaba el Boca en el primer lugar de la lista de diputados de la 1001. Bien, quiero hacer además, una sí. la senadora Ivonne Pasada fue dirigente sindical, y el senador Pintado, que fue ministro, fue dirigente sindical. Bueno, Ernesto Murro, y el ministro de Obras Públicas, el Toto Rossi, fue dirigente sindical, y el expresidente de ANCAP, el señor Riet, fue dirigente sindical de ANCAP, y el intendente Daniel Martínez fue presidente de la Federación ANCAP. Entonces, este es el gobierno de los sindicatos. Mónica quiere hacer una cortesía. Sí, yo volviendo... Ojalá, dice, te dobla la apuesta, sí. La canción de Silvio, muy vieja canción, pero recordando... Según lo que hablábamos de la percepción de la gente, me da la impresión de que es una percepción bastante que uno puede palpar, hablando con la gente, de que no tiene buena opinión de la dirigencia del PIT-CNT. Y creo que eso está relacionado directamente con una relación muy estrecha con el partido de gobierno, y no porque hagan política, no creo que porque un dirigente sindical, que bueno, creo que está mejor preparado, si tiene una buena preparación política, sino el hecho de que su actuación sindical está operando en el mismo sentido que el gobierno. Por ejemplo, como estamos en la FUS, sigamos en la FUS. En el caso de ACE, los casos que hubieron de denuncias de corrupción y un montón de irregularidades y toda esa cantidad de dinero que sabemos que maneja ACE, empezaron a asomar denuncias de irregularidades donde que alcanzan al director de un hospital que es del Partido Comunista o cercano, no sé bien en qué está hoy Toriani. Sí, yo era cronista parlamentaria cuando él era diputado de Democracia Avanzada, pero no sé bien dónde está ahora exactamente, pero bueno, está la propia directora de ACE, un montón de gente que tiene una comunidad política, son del mismo partido que muchos dirigentes, y da la impresión de que están actuando en el sentido de la fuerza política y no en función de los intereses de su sindicato. Bien, y lo otro es que me parece que está bueno que hayan sindicatos fuertes en democracias plurales, porque creo que en regímenes como puede ser en Cuba, en Venezuela, en China o en tantos otros, me parece que las centrales sindicales y los sindicatos no trabajan en función de los intereses de los trabajadores, porque con la excusa de que el gobierno defiende los intereses de los trabajadores, no pueden decir ni pío, ni contra el gobierno, ni contra nadie. Quiero saber qué opina la gente. Óscar Andrade me está pidiendo la palabra, y además Mónica creo que hizo foco en algo sumamente importante, y es que la cuestión aquí estuvo vinculada a la dirigencia del PIT-CNT, no a los sindicatos, porque el otro día hablábamos, bueno, cuando se dice los medios, y caemos todos en esa bolsa, acá también estamos hablando de los sindicatos, no. Estamos hablando en este caso de una encuesta realizada en función de las percepciones de la gente sobre la conducción del PIT-CNT. Óscar. Estamos hablando un poco de todo. Yo voy a ir de vuelta a lo general, ¿no? ¿Los sindicatos en Uruguay ayudan a mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores? Sí, sí. Quien discute eso es un necio. O sea, quien discute eso es un necio. Voy a poner un ejemplo. El sector de la construcción tuvo un crecimiento enorme, entonces uno puede decir, bueno, crecimiento enorme lo tuvieron los trabajadores de la construcción y lo tuvieron los trabajadores que trabajan en las barracas de materiales, que venden material para la construcción. Pero oiga, el que trabaja en una barraca de materiales que no está en el sindicato de la construcción cobra 16.000 pesos, en ese sector tan dinámico, que tanto creció la economía. Y el libre mercado, Conrado, que tendría que desparramar sus bondades y sus beneficios. ¿Y sabes por qué cobra corporaciones el libre mercado? ¿Y sabes por qué cobra 16.000? Porque el mínimo está establecido ahí, Cantado lo subió, porque sube lo mínimo. Donde tenés organización social débil de trabajadores, lo decía Rodó. Segundo elemento, yo milito sindicalmente de los 13 años. Milité en el gremio rural, milité en el gremio panadero y milito en la construcción desde el año 93. Tráigame un trabajador acá que yo le haya preguntado antes de defender un conflicto qué votó. Uno solo, ¿eh? Uno solo. O un empresario que yo le haya preguntado antes de un conflicto, ¿usted qué votó? Vamos ahora pasa lo siguiente, Daniel. Sí, pero permitime porque si no nos vamos concentrando... Porque tenemos las dos cosas. La central se le pega porque es el palo en la rueda al gobierno y es un gobierno sindical donde los sindicatos hacen lo que quieren y ahora parece que no, que de golpe
los sindicatos hacemos lo que el gobierno nos dice. Bueno, o una u otra, ¿no? Los sindicatos no incorporan demasiada rigidez a juicio, por ejemplo, de inversores, de empresarios. ¿No incorporan rigidez? Le pregunto esto en todo caso al doctor Teijeiro. Yo creo que el inconveniente de nuestra discusión está planteado en que históricamente estamos en una lógica de lucha de clases. Y a mi juicio, es opinión, los sindicatos en el Uruguay no representan una clase, representan un sector político que no necesariamente abarca toda la clase obrera. Entonces ahí es donde se da la fricción y donde se da el conflicto. Si a los inversores del exterior les molesta, no les molesta o les hace cosquilla la situación sindical del Uruguay, ya vimos que los sindicatos son capaces de conquistarlos y seducirlos para que vengan igual. Entonces, ese no es el problema. La rigidez no es el problema. La rigidez no es el problema y tampoco estamos discutiendo la validez. Yo estoy de acuerdo con Óscar y con Bermúdez en que son necesarios y son buenos y está sentado con un herrerista defensor de los consejos salarios. Así que no todos somos iguales. Pero el tema de fondo es si la lógica del conflicto sigue vigente a principios del siglo XXI o no. Yo creo que si no caminamos a una lógica del diálogo y no del conflicto, vamos a un desastre social porque no salimos. No hay una clase trabajadora sino integrantes de un sistema político, Bermúdez. No, el movimiento sindical representa el conjunto de la clase trabajadora, los asalariados. No confundamos, la clase obrera es una parte de la clase trabajadora. El panelista, mi compañero Oscar Andrade, es un trabajador de la construcción, que es parte de la clase obrera, el núcleo más duro. Yo trabajo en el sector servicios, en la salud. Es decir, por una definición clásica, la mercancía no la transformamos, no generamos valor. Sí lo genera el trabajador de la construcción o el trabajador del metal. Por lo tanto, sí son clase obrera. ¿Que viene un concepto de lucha clase? Por supuesto. Siempre que exista trabajo asalariado, trabajador explotado, habrá diferencias entre una posición y otra. Eso no significa que el movimiento sindical no negocie. A esta altura es una tontería plantear que un conflicto se gana o se pierde solo por la fuerza de la organización sindical o por la valía de los dirigentes sindicales. Yo siempre digo, un dirigente sindical que no levanta un teléfono y del otro lado alguien lo atienda en un conflicto para extrabar esa situación, no es un buen dirigente sindical. ¿Quería hacer un apunte, Teijeiro? Estoy de acuerdo con la última acotación de Bermúdez, que lo mismo vale para un abogado o para un empresario, ¿verdad? No, yo, sin embargo, sigo difiriendo en que hay una cuestión política. Si no hubiera una cuestión política detrás, y es lo que contamina a mi juicio, y es el resultado que se trasluce en la encuesta. Si no hubiera una cuestión política fundamental de fondo, el amigo no me hubiera hecho el comentario sobre los pocos catalanes que salieron a hacer ese desastre, así como tampoco hubiéramos visto a tantos sindicalistas abrazando la bandera venezolana o de la causa que fuera. El Estado español, no de los catalanes. De los catalanes. Sí, Mónica, a ver. Da la impresión eso de que si yo fuera dirigente sindical, que lo fui varios años en la Asociación de la Prensa, estaría preocupada por la falta de pluralismo en la central sindical, digamos, por la falta de pluralismo, de una representación incluso de sectores de lo que llamamos acá muchas veces en el programa el Frente Amplio A, ¿no? Está dominando el Frente Amplio B, que evidentemente pesa y le agrega un sobrepeso a ese sector. Pregunta Bermúdez. Bueno, es la alianza, digamos, el sector mujiquista del frente, de alguna forma, lo que se engloba en Partido Comunista, MPP, 711. Sí, que yo diría 71,1, porque está reducido a su décima parte. Frente Amplio. Bueno, que estamos, sería el Frente Liber Sereni y algunos de sus aliados circunstanciales. Es grosso modo. Y los que a estamos veces hablando coincidimos con unos y con otros, ¿qué somos? Bueno, eso lo que pasa es que puede ser circunstancial. Estamos hablando de como movimiento, ¿no? Todo ese movimiento que se percibe que va hacia un lado. En carne propia digo que es un poco más profundo que decir. Pero por supuesto que sí, estamos en televisión y tenemos que decirlo de forma gruesa. Jorge, referido a este tema que decía Mónica, y para que nuestros televidentes por ahí se ilustren un poquito más, en tu sector, por ejemplo, en cuanto a la salud, a la hora de llamar a elecciones para la elección de la del Congreso. Por ejemplo, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se organiza y quiénes están representados y quiénes pueden ser a su vez representantes del resto de los trabajadores? Los sindicatos base eligen a los delegados al Congreso. La representación es cada 50 afiliados. La FUS tiene 35.000 afiliados. Cada 50 afiliados, un delegado. Cada 90 se va, el viernes que viene la Dirección Nacional va a proclamar la fecha del Congreso.
que va a ser 20, 21 y 22 de abril, 90 días antes, sobrado de tiempo, se proclama la fecha, 60 días antes los documentos previos a la discusión, y luego el Congreso funciona en comisiones y en plenarios, toma sus resoluciones y elige también la dirección. Hay congresos de gremios que son solamente programáticos y las elecciones son apartes, y hay gremios en donde las elecciones son por voto secreto, etc. O sea, no hay una modalidad. Mi gremio, desde 1965, que fue fundado, tiene esa modalidad de funcionamiento, con algunos cambios que ha tenido alguna. O sea que si hay voces, por ejemplo, disonantes que quieren participar, o sea, la participación está. Tal vez la gente que después critica es porque no participa a la hora de formar los posibles candidatos. Pero a ver, primero que nada es un congreso electoral. Lo que uno le pide al compañero, al trabajador, primero que se afilie al sindicato. Después que se afilie al sindicato, todos participan. ¿Cuánta gente está afiliada, por ejemplo, en la salud? 35.000. Estamos hablando de un universo que está cercano hoy a los 50.000. Pero mirá qué casualidad. Obtuvimos un logro muy importante, que son los cursos de capacitación online. Eso lleva un pago consigo de 3.53% de lo que generaste como salario en todo el año. Hay anotados en esos cursos en el Ministerio de Salud Pública 56.000 trabajadores. Es decir, que nadie te pregunta para obtener ese logro si vos sos afiliado o no. Y cuando cobramos los aumentos salariales, tampoco nadie te pregunta o no. Y cuando nos quedamos sin empleo, cuando la crisis del gobierno de Jorge Valle en alianza con el Partido Nacional, tampoco nunca nadie nos preguntó, de las 8 mutualistas cerradas, de qué partido éramos o de qué no, o si estábamos afiliados al sindicato o no. Por lo tanto, como trabajadores compartimos lo bueno y lo malo, las alegrías y las tristezas, y sobre todo buscamos darle perspectivas a la lucha de los trabajadores. Bien, ¿qué está opinando la gente? Porque se ha vuelto intensa también la actividad en las redes sociales, por ejemplo, en Twitter. Ale, si lo tenés por allí. Sí, estamos mirando por acá, por ejemplo, tengo a Pía Biestro que dice: los sindicatos y el gobierno son dos caras de la misma moneda, gritan en la pulpería y se callan en la comisaría. ¿Cuál vendría a ser la pulpería y la comisaría ahí? A ver. Ay, de mañana se pelean con el gobierno y de noche comen asado en el comité. La pulpería debe ser en el Siki. Hay una pregunta para Conrado. A ver, dice Ángel Ferreira. Conrado, una pregunta. ¿Los empresarios pueden ser dirigentes políticos? ¿Puede responder usted respecto a lo que decías hoy, no? No, los empresarios no pueden ser dirigentes políticos. Para ser dirigente político hay que ser dirigente político. Si le gusta la política, se dedica a ella. Si no le gusta... Sí, pero me parece que la pregunta viene también en relación a lo que a veces pero, perdón, gabinetes integrados por varios empresarios, ¿no? ¿Qué gabinetes integrados por empresarios. En mi breve estancia en el Parlamento tuve la posibilidad, cuando se votó la ley que establecía el impuesto a primaria para las estancias, ¿no? Para los que tenían estancia, ¿no? Entonces, el que era dueño de estancia tenía que abstenerse de votar. Te puedo decir la lista de estancieros, la lista de estancieros gigantesca. Y en tu partido, Conrado, la lista de estancieros mayoritaria. Yo trabajé toda mi vida... ¿Cómo vas a decir que no puedes ser empresario y dirigente político? No, perdón. La actividad agropecuaria, que es, digamos, primero, en el mundo serio, cuando se entra en política y se ocupan cargos importantes, no solo se abandona la actividad empresarial, sí la tiene, sino que en los países que tienen regímenes legales más serios, lo transfieren a lo que se llama fideicomisos ciegos. Es decir, la persona no sabe cómo se está administrando su patrimonio. En Uruguay no se hace. No es lo que pasa acá. Históricamente, en el Uruguay, los que alcanzan un cierto nivel de riqueza, sean estos médicos, futbolistas o dueños de estaciones de servicio, compran campo. Eso tiene que ver con unos problemas culturales y la vinculación de la propiedad de la tierra. En consecuencia, históricamente, hay dos, yo lo tengo estudiado, hay dos profesiones en el interior que determinan que se llene el Parlamento de esas profesiones. Uno son porque tienen un buen ingreso y una red magnífica de relaciones, que son los médicos y los escribanos, y la otra son los productores agropecuarios. Productores agropecuarios, que los pequeños productores
tienen que tener una vinculación con el trabajo diaria, pero hay otros que tienen más comodidad. Por eso se dedican a la política y están en todo su derecho a hacerlo. Pero eso no quiere decir que cuando van a votar en la Cámara, por eso no votaron con el impuesto de Doctor primaria. Teijeiro, sobre estos puntos. Sobre estos puntos yo creo que sería estupendo que algún día se legislara una inhibición, tanto para sindicalistas como para empresarios, de poder ejercer la política, porque sería mucho más sano para el sistema, ¿no? Pero mientras no la tengamos, estamos a la honestidad de la gente. Yo creo que no debemos de perder de vista lo que les decía hace un rato, de la cultura del diálogo y no del conflicto. Por suerte tenemos un país que no es Argentina y tampoco es Brasil, ¿Y esa donde cultura, no es necesaria ninguna reforma. La cultura del diálogo podría estar, podría conformar un compendio, digamos, usted habló del Código del Trabajo. ¿Es posible estructurar, articular algo vinculado? Uruguay tiene una estructura de derecho laboral desconcentrada. Tener un código del trabajo, a mi juicio, sería algo fabuloso, ¿no? Donde tuviéramos todos los operadores concentrados en el derecho laboral, que nos haría mucho más fácil la vida a todos y las reglas de juego más claras. Yo creo que las circunstancias y la coyuntura hacen que no sea viable, pero insisto, nuestro país no necesita una reforma laboral. Tenemos leyes laborales que son muy justas. Lo que tenemos son criterios de aplicación de esas leyes a veces que las hacen redistributivas cuando tendrían que ser protectoras. Y al convertirlas en redistributivas cuando tendrían que ser protectoras, la deslegitiman frente a algunos actores del mercado de trabajo, como por ejemplo los empresarios, que muchas veces se sienten avasallados por determinadas cuestiones, como también se sienten avasallados a veces en negociaciones colectivas, donde, no todos, pero algunos sindicalistas pretenden imponer más que convencer. Bien. Cuestiones de la vida humana. No tiene nada que ver con este asunto, pero quiero pedirle a la producción que, si es posible, tengamos para los próximos minutos lo que dijo el senador Pedro Bordaberry en referencia a su voto negativo para que Eduardo Lorier fuera embajador de Cuba en representación del gobierno. Eso ya quedó aprobado por el Senado, pero Bordaberry hace una enunciación vinculada a algunas tareas que hizo Lorier y posteriormente dice que tiene la sensación de que acá el asunto es político, básicamente. Querría comentarios de algunos integrantes del panel y de algún invitado. ¿Qué querías decir, Jorge? Yo creo que lo que dijo el doctor es una cosa muy interesante. Yo comparto con él. Estamos hablando de que el Uruguay no necesita una reforma laboral que atrase la forma de relacionamiento laboral que hoy tiene. Esa es la posición, no es la posición del doctor, la posición y la política y los posicionamientos, ¿verdad? La posición del candidato a presidente de la República del Partido Nacional, la elección anterior, la calle Pou, la posición hoy del senador Álvaro Delgado del Partido Nacional, vamos a una reforma laboral, de acuerdo con lo que dice el contador Hughes, donde, entre otras cosas, la relación laboral se legisle y se regule empresa por empresa. Digo esto porque, de vuelta, no decirle a la gente que eso es veneno, que eso es debilitar la organización sindical, pero es veneno para el desarrollo laboral del país. Le pongo un ejemplo y termino acá para no acaparar. Estamos discutiendo el futuro del mundo del trabajo. Estamos en las puertas de la discusión de hacia dónde va la cuarta revolución industrial, el impacto de la ciencia y la tecnología en las nuevas relaciones laborales. ¿Alguien piensa que eso se puede discutir sin el movimiento sindical? Y ese movimiento sindical lo discutiría empresa por empresa. Por lo tanto, yo comparto la visión del doctor y vuelvo a decir, no es una cuestión de que si me gusta o no me gusta, que gane o no gane el Partido Nacional. Yo ya vi lo que pasó con el Partido Nacional en el mundo del trabajo. Liquidó la negociación colectiva. Por eso sería equivocado decir que no sé cuando vi lo que pasó. Yo no quiero hablar de historia antigua porque me tendría que retrotraer al 59 en el Caribe y la verdad que no me gusta el Caribe. Pero por eso prefiero situarme... Prefiero situar, en Uruguay, pero que les encanta mirar la historia y no es la historia porque no es la calle Herrera, es la calle Pou. Y yo no vine acá a defenderlo a él, además. Yo estoy hablando de derecho y creo que no nos entendimos. Yo quiero el sistema... Yo los quiero a los dos, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero lo que te digo es que yo estoy de acuerdo con el sistema laboral que tenemos actualmente. No quiero ninguna modificación de esas que tú decís que refieren Delgado y el senador Lacalle. No me parece. Yo estoy de acuerdo con el actual, defiendo el actual. Lo que no me gusta es ir a sentarme a una mesa de negociación colectiva representando a un cliente empresario, a una cámara, lo que sea, y tener que escuchar durante 45 minutos a un compañero de ustedes hablarme del Che Guevara, porque yo no voy y le cuento cómo hizo Herrera para ganar el 58. Entonces, no nos entendemos. Nos entendemos. Al doctor no le gustó que yo coincida con él y por eso tenía que marcar la diferencia. Bueno, pero entonces, entonces estamos hablando de lo mismo.
estamos en el mismo lugar los tres. La defensa y el sistema actual es el más válido. A ver. Dos razonamientos. Primero, a mí me sorprende el planteo de inhibir a quien pueda presentarse a las elecciones. La única constitución que prohíbe a dirigentes sindicales participar es la que impuso Pinochet en Chile en un momento salvaje, ¿no? Que prohíbe. Después, en todo el mundo desarrollado, seguridad social, Oscar. en todo el mundo desarrollado, cualquier ciudadano es ciudadano. Sí. Y puede ser ciudadano y miembro Los exdirectores del es Banco de ciudadano. Seguridad del BPS Ahora, no son ciudadanos. voy de nuevo, ¿no? El planteo que coloca Conrado como novedad, supongamos que acá hay 4 empresarios, ¿no? Fogata, el doctor, Daniel, son todos empresarios. Vamos a poner un palo, la construcción, ¿no? Daniel le paga 2.000 pesos a su trabajador, aquel 1.000, aquel 500 y bueno, Mónica es la peor empresaria, les paga 200 pesos, ¿no? Pero la negociación es por empresa, ¿no? Ahora de licitar una obra, ¿quién tiene mejores condiciones de ganar la obra? ¿Cómo se da la competencia entre las empresas? Y Daniel va a decir, mira, no puedo pagar más 2.000 porque está ganando la empresa de Mónica que paga 200. Pero es que eso no está en discusión. Ese planteo que es el que acaba de hacer Conrado, es decir, Pero por no. empresa, Conrado, por empresa, y estoy explicándolo, y Conrado lo va a saber defender, lo que impone es a competir a trabajadores a la baja. Y el empresario que quiere ofrecer condiciones como la gente va a decir, bueno, mi viejo, yo no puedo, porque fíjate la situación que tenemos con la empresa de Mónica que paga 100 y pagando 100 me gana la sobra. ¿Se entiende? Bueno, esa lógica es la que nos invita a Conrado. Bueno, pero probablemente por una alusión. Sí, a ver, los trabajadores de que por una ganan 500 alusión pesos ante el empresario, a deben ver. ser peores que los que ganan 2.000 Exactamente. porque se le van a la empresa de Daniel. Entonces no van a Si contratar gana a la alguna mía porque licitación, los míos no va a ser son difícil buenos. que la gane con esos niveles de precios y competencia desleal. Ofrecer reglas claras de juego también es eso, ¿no? Para hacer metáforas, las mismas tienen que representar al mundo o la circunstancia que se quiere ejemplificar. Lo que acaba de decir Oscar es tratar de explicar qué es el mercado. El mercado es una institución que no creó nadie. Esa es la primera regla. El mercado no lo creó Es nadie. un Dios todopoderoso. No es todo un lo Dios, asigna. no es un Dios todopoderoso. Oremos al Dios mercado que todo lo va a asignar. Es una curiosa, Ahí la escuela austríaca. Es una curiosa institución que es tan vieja como el mundo civilizado. No había mercado en el mundo incivilizado y que se manifiesta en un sistema mediante el cual los intercambios entre las personas de bienes, de derechos o contrataciones se hacen en el marco de las mutuas conveniencias. 150 años de derecho laboral podados de un sablazo así. Al compra y venta. Absolutamente. Los enemigos del comercio, porque el comercio de las mercancías, el comercio de las No me parece que un mercancías, trabajador sea una mercancía nada más. el trabajo mío es una mercancía que yo he ofrecido durante 40 años, ahora no lo ofrezco más en el mercado porque me jubilé de contador. Entonces ofrezco otra cosa que es esto de venir a discutir en televisión. Pero no lo vendí nunca esto, nunca. ¿Tá? Pero el mercado funciona sobre la base de que los actores consiguen la mutua ventaja y acuerdan las condiciones en las cuales intercambian. Bueno, los sistemas planificados que probaron inexitosamente en un rincón remoto de la humanidad y luego lo extendieron militarmente por toda la Europa oriental y hasta el Asia, está definitivamente liquidado. Entonces, no sigamos explicando Bien, cómo quiere funciona responder el mercado. Bermúdez, me tengo que ir a una pausa. Muy Sí, Bermúdez, breve, sí. Sí, yo creo que no tiene nada que ver. Yo saludo la discusión, casi por momentos es historia de las ideas. Ahora, no es así, no funciona la vida como la plantea Conrado, y él sabe que no funciona así. Nadie se va, por ejemplo, en la salud. ¿Cuánta gente se va de una mutualista? ¿Hay tanta movilidad laboral en el Uruguay? No la hay. No es así. Hay filtros, hay formas. Entonces, yo creo que no hay libre asignación de recursos. Creo que basámonos en la realidad real. Esa realidad real es la que estamos discutiendo. Tomás, La realidad real yo creo que es la del mundo en el que el país está inserto, por más que a algunos les pese y no quieren que el país se inserte.
Y si seguimos así con el balde puesto, vamos a tener una ola de inmigrantes. Por ejemplo, bancarios que se van a venir de Europa a trabajar acá, porque los bancarios nuestros ganan el 40% más que los europeos y trabajan el 30% menos. Entonces, los logros nadie los discute. La protección nadie la discute. Yo estoy en tu línea y en la de Oscar con respecto a los consejos salarios, a no recortes, a regular que no haya uno que gane 200 y otro que gane 2.000, pero cuidado cuando volvemos redistributivo lo que tiene que ser protector, insisto, porque esa es la única deficiencia que tiene el sistema y esa deficiencia la ocasionan algunos operadores del sistema con visión política del mismo y no con visión jurídica. Trato de ser lo más objetivo que puedo con respecto a lo que te digo. Yo creo que va por ese lado. No podemos redistribuir por la vía del derecho del trabajo, tenemos que redistribuir por otra vía. Por acá tenemos que proteger, sin duda. Yo soy fan de tu ley, pero no podemos desvirtuarlo a algo que hace que el empleador se sienta frente a un sistema deslegitimado por la que rodeaste el Parlamento. Tengo más de una. Por la que rodeaste el Parlamento. Fíjate que el mercado se olvida de 8 de cada 10 trabajadores con discapacidad. No los quiere, no los tiene en cuenta. Y entonces en un país que tenemos un dígito de pobreza, la mitad de las personas con discapacidad están en la pobreza porque el mercado no los tiene en cuenta, ¿no? Y parece que la política no tiene que entrar ahí para generar condiciones que promover la dignidad del trabajo para esta parte de los uruguayos tan importante. Es una forma de ver la vida y otra. Una tiene que ver con que si nos hacemos cargo de que hay una parte de la población, a veces las mujeres jefa de hogar, a veces las personas con discapacidad, que tienen mayores dificultades, a veces los que no tuvieron posibilidad de hacer educación, a veces la gurizada que nació con dificultades psicomotrices por mala alimentación y tenés que tirar una piola, vos pensás, te tocó perder la carrera, jodete, hay ganadores y hay perdedores. Sí, Tomás, decías, Tomás. Yo creo que el foco de nuestra conversación de esta noche no está dado en si tiene razón la escuela austríaca, Marx o Keynes. El foco está dado en por qué hay en determinados sectores cierta percepción negativa sobre el comportamiento sindical. Yo creo que los sindicalistas y los sindicatos y los empresarios deben ser serios como para dar señales al mercado exterior, pero para dar señales entre ellos mismos de que son capaces de entenderse para hacer que las relaciones laborales funcionen para que el país prospere. Bueno, la última antes de la pausa y me vengo con la participación de Pedro Bordaberry sobre la designación de Eduardo Lorier como embajador ante el gobierno de Cuba. Sí. Casi como anécdota cortita. Cuando veníamos de China, en el viaje del presidente Vázquez sobre el tema del TLC, cuando estábamos en China, había empresarios enamoradísimos del TLC con China que nos decían, ahora son ustedes los que les toca. Le asignaban al PIT-CNT un papel mágico, como si el PIT-CNT decía que sí o que no, el problema con el TLC con China se resolvía mágicamente, sin tomar en cuenta una pequeña realidad regional, y no es así. Que es el Mercosur. Mónica, ¿tú tenés esa percepción? Yo creo que sí, pero que es así. No, pero si el PIT-CNT... A ver, quien se opuso al planteo del TLC con China fue el Mercosur, fue Brasil y la Argentina. No se opuso al PIT-CNT. El PIT-CNT dijo, si es bueno para los intereses de los trabajadores y discutamos qué tipo de TLC, vemos si aprobamos o no. Esa discusión ni siquiera se terminó de dar porque quienes mataron la idea de un TLC con China fueron los socios del Mercosur. En el debate interno da la impresión de que hubo una oposición del PIT-CNT a los TLC con China y también con Chile. No. Me voy. Yo hablé solamente el ejemplo de la seguimos después de la pausa. Sí, decías, Tomás, pero brevísimo. No sé con Chile, pero con China el TLC es una cuestión de ética. Con un país capitalista salvaje que negrea a toda la gente que trabaja, no se puede firmar nada, por un tema de derechos humanos. Esos son principios, como decía también mi abuelita. Bueno, me voy a la pausa. Antes tengo un consejo de Ale Labraga. ¿Estás contento, Conrado, con el ascenso de nuestro contertuliano en algún momento, no? Contertulio, debí decir. Eduardo Lorier va a ser embajador ante... un mamarracho. Bueno, no, basta. Vamos a la pausa, vamos al consejo de Ale. Sí, queremos contarles que Liber Luna es sinónimo de servicio y de calidad. Allí ves en imágenes, ahí podés reafirmar tu estilo en cualquiera de sus locales, en Punta Carretas, en Pocitos, en Tres Cruces, en Parque Valle y visitar la web liberluna.com. También podés seguir su cuenta en Facebook. Gracias a Liber Luna por acompañarnos. Y también te quiero contar que Mundo Pirotécnico, la empresa de fuegos artificiales 100% uruguaya, celebra sus 20 años de vida con 20 ofertas imperdibles para los revendedores. Mundo Pirotécnico agradece la fidelidad de sus clientes y renueva su compromiso con la excelencia, porque su seguridad es nuestra tranquilidad. Bueno, ya juntamos los fuegos artificiales que vamos a prender. A ver qué tenés ahí.
recordando mis mejores momentos. Porque con Montecable encontrá la mejor opción para vos. En diciembre, desde 999 pesos, armá tu plan ideal. Con tarjeta de crédito BBVA, sumá 12 meses con 25% de descuento al plan exclusivo que Montecable tiene para vos. Llamá al 2909-0000 o ingresá en montecable.com y quédate con la mejor opción. Bien, el senador Pedro Bordaberry hizo mención hoy a las actividades laborales de Eduardo Lorier y luego valoró que con esas actividades que tuvo en su vida no reunía aquellas credenciales suficientes como para ser embajador ante un gobierno. Entendió que era un tema político, pero si me permiten un segundo, Oscar, mira, portate bien. Yo te voy a recomendar, a Oscar Andrade le estoy diciendo, que se porte bien porque en las sombras tengo a una persona que va a estar en los próximos minutos en el programa. A ver si lo veo. Es la sombra de Oscar hoy. Allí está. El presidente Peñarol con uno de los hinchas públicos de Nacional. Si tienen 44 o 51. Sí, van a polemizar sobre no tengo problema. No tengo problema, están dándome descanso. Bueno, allí está. ¿Es el 51 o no? Ese es el tema, ¿no? En la sombra está el presidente de Peñarol, Jorge Barrera. Allí está aguardando. Y ahí el Fogata se pasa para otro. Es el 51. Y ahí el Fogata cambia. Bueno, va a haber una discrepancia interesante. Vamos a lo que decía el senador Pedro Bordaberry, el único voto en contra de que el senador Lorier sea, el ex senador Lorier sea el embajador ante el gobierno de Cuba. Y la carrera profesional que dice que son los motivos para nombrarlo embajador son 1986-1990 productor de leche, 1988-1998 vendedor de libros, 1988-1998 apicultor y 1988-1998 visitador médico. Todas estas profesiones, productor de leche, vendedor de libros, apicultor y visitador médico, son grandes profesiones. Quienes se dedican a ellas realmente merecen todo mi respeto, pero indudablemente que no son los antecedentes profesionales para nombrar a un embajador. ¿Qué es lo que nos dice el Ministerio de Relaciones Exteriores? Que es el motivo por el cual lo están nombrando. Creo yo que el verdadero motivo no es la actividad de su carrera profesional. El verdadero motivo es la actividad política. El verdadero motivo es la actividad política. Bueno, allí mencionaba Bordaberry a un Lorier que viene del mundo del trabajo. Sí, quería aportar sobre esto, Jorge. Pero me parece, creo que, claro, ahora entiendo por qué el doctor Bordaberry está camino al retiro. Porque claramente la designación es una designación política de un representante político que fue electo senador en todo este periodo, diputado, pero además secretario general del Partido Comunista. Según Bordaberry no son las razones que exhibe la comunicación formal de Cancillería. Pero si a eso además se le agrega que es un productor lechero, que es un hombre de trabajo, porque si dijera, toma, le pide a la mujer, no trabaja y no sé qué, está bien, ahora todo lo que muestra ahí, que es un buen trabajador, ¿cuál es el problema? Entonces no entiendo Bordaberry. Doctor Tejero. Yo no estoy acá para defender a un colorado, no me malinterpreten, por favor, pero no... Cada uno defiende lo que puede en la vida. Pero yo creo que la designación de Lorier ha sido correctísima. A mí me parece que es la persona idónea para ser embajador ante Cuba. Jamás quisiera verlo a Lorier en Washington o en Londres. Me parece que es un lugar donde él va a estar en su medio y donde más va a poder aportarle al país en las relaciones diplomáticas. Es un lugar natural. No entiendo qué le extraña al senador Bordaberry. Bueno, esa chica... a mí me parece que la noticia es que Bordaberry quedó solo, ¿no?
O sea, porque si tenés un planteo político, se supone que alguien, aunque sea del Partido Colorado, te acompaña en la votación. Te decís, mira, que entiendo, pido que pase de vuelta a la Comisión de Relaciones para que se explique mejor, es el trámite parlamentario, y no quedar solo, ¿no? Porque en definitiva, ¿cuál es la noticia? Quien quería ser candidato a presidente, que bueno, tuvo una elección municipal muy importante cuando compitió con este otro muchacho que no era pediatra, ahora... Lo que queda solo en la votación, ¿no? Entonces, que la designación es política, y claro, no es un funcionario de carrera, pero que eso es una novedad. Es el primero que se elige como embajador en términos políticos. Hay una lista enorme de que se priorizan o las relaciones de la carrera parlamentaria, donde también está el otro, de quienes tienen mayor peso ahí adentro, o lo político. No creo que tenga mucho sentido el planteo de Bordaberry. Yo estoy de acuerdo, creo que los gobiernos tienen todo el derecho de nombrar embajadores políticos, de hecho todos los gobiernos los tienen. Hay además países donde es particularmente neurálgico tener embajadores políticos, me parece que Cuba lo es por el vínculo que tiene con el partido de gobierno y me parece correcto, justamente por lo que decía el doctor Quejeiro, que me parece bien que lo hayan nombrado. De todas maneras, el doctor Bordaberry creo que tiene, y me parece una honestidad intelectual importante, que la oposición haya acompañado la decisión del gobierno porque le pareció que estaba bien. El doctor Bordaberry tiene un tema con la designación de los embajadores, porque no olvidemos el caso del ex vicepresidente Luis Hierro, cuando fue designado embajador en Perú, también supongo que por razones políticas y por una idoneidad de la práctica política bastante, en la que creo que había bastante consenso, y que cuando la oposición supo que el propio Bordaberry no iba a votar de esa venia, decidieron acompañarla. O sea que hay un tema ahí con los embajadores del senador Bordaberry, ¿no? Conrado. La designación de embajadores políticos es una mala praxis de larga data en el país, que yo en general no acompaño. Me parece que es razonable que haya un puñado de embajadores que puedan, no teniendo carrera, representar a la República dignamente ante países importantes del mundo. La designación de Laurier es el sistema de seguro de paro que ha instituido el gobierno de la República, instalado desde hace 13 años en este país, y que consiste en que ninguno de vuestros integrantes del elenco político va a ser dejado de lado, y los destinos son en algunos casos los más pintorescos. Exdiputados devenidos en directores de instituciones financieras cuando no saben nada, o fueron empleados bancarios, no ejecutivos bancarios, ni por supuesto dueños de bancos, directores de sistemas nacionales de políticas sociales cuando pasaron sin pena ni gloria por el Parlamento. Que me expliques una cosa. Si entonces, eso es así, ¿no? siempre me ha parecido. Ahora, los embajadores en Cuba, en general, sacando el actual subsecretario de la Cancillería, que es un intelectual de fuste y un escritor muy destacado de los discursos del presidente Tabaré Vázquez, antes hubo muchos de carrera, y yo por lo menos conocí a dos de ellos. Conocí un embajador político, el que mandó el presidente Sanguinetti cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas con Cuba, y la verdad es que como con Cuba no comerciamos, porque la única vez que le vendimos unos pollos tardaron 40 años y tuvimos que perdonárselos por una deuda de 40 millones de dólares. No tiene idea, Conrado. Sí, pregúntale a los lácteos. Pregúntale usted si no están aumentando la cuota de lácteos en Cuba. Sí, será importante el tema de la leche en Cuba. Pero a los empresarios lácteos. Cuba no. Ahora quiero antes que me contestes una cosa, Conrado. A Cuba porque tengo una duda que me carcome. Desde el año 85, y con la breve interrupción del periodo en el cual el doctor Jorge Valle echó al embajador cubano, no hemos comerciado nada, y no podemos comerciar porque Cuba no produce nada. Las perspectivas. Tengo una duda que me carcome, ¿no? O sea, según Conrado, parece que el Frente Amplio es la máquina de producir cargos de confianza, ¿no? El año 2016, según datos de la Oficina de Registro Civil, que Conrado puede chequear, 2/3 de los cargos de confianza del Uruguay se dieron en la Intendencia de Cerro Largo y en la Intendencia de Maldonado, que dirige el Partido Nacional.
Entonces, pongámonos de acuerdo, mi amigo. Pero tú me pongámonos de acuerdo. A ver, no, lo que estoy diciendo los es televidentes. la máquina de seguro de paro y 2/3 de los cargos de confianza del Uruguay en 2 intendencias. Del partido del señor. Pero, perdón, primero, que me digan, que traigan a colación una defensa mía del intendente Botana o del intendente Antía diciendo que son magníficos administradores. Yo no he dicho, pero hablas de la instauración del seguro de paro para los amigos. Bueno, mírese. Pero es que si mírese hacia adentro. Pero perdón. No puede ser tan difícil. Un espejito se mira. A ver, traiga. Yo no lo sé. Lo mismo con los empleos públicos. Bueno, los directores, vamos a evitar el dialogado. Vamos a evitar el dialogado porque ya fue suficiente. Bueno, le quiero agradecer al doctor Tomás Teijeiro por su gentileza. Efectivamente se sacudieron las sábanas de los fantasmas con esto de la reforma laboral regional desde su punto de vista, más allá de que quede para más adelante tratado. Yo creo que se sacudieron a nivel regional, pero felizmente creo que en el Uruguay no, por lo que dije anteriormente, ¿no? Claro. Yo creo que en Uruguay necesitamos concretar, codificar algunas cosas, pero no tocar lo que ya tenemos, que funciona bien, salvo en esos criterios de aplicación que refería, ¿verdad? Aún con un cambio de gobierno desde su punto de vista. Yo creo que un gobierno no tiene que tocar nada. Ojalá sea ese el camino. O sea que el gobierno que venga, sea del signo que sea, no tiene que tocar nada. Tiene que trabajar más sobre el diálogo que sobre el conflicto y sobre proteger y no redistribuir por la vía equivocada. Por aquello de política y sindicalismo, si en el Uruguay hay una restauración neoliberal, va a haber una reforma laboral regresiva en contra de los intereses de la mayoría de los trabajadores, claramente. Y eso es la vuelta al Partido Nacional al gobierno, sin ninguna duda. Lo han dicho ellos. Una cosa insólita, con insistencia y en reiteración. No, pero ¿por qué? Real. Están preocupados. ¿Pero por qué? Pero si lo dicen ellos. Las encuestas no dicen eso. Hughes es una persona que la verdad que me llama la atención, aparecía para ser independiente de rato y de rato volver a ser acérrimo defensor del Partido Nacional. Asúmalo, lo dice el candidato a presidente del Partido Nacional, que es la calle Pou, lo dice un senador de peso como es el senador Delgado. ¿Dice que va a ganar las elecciones? No. Eso lo dice usted. Ellos están diciendo que si vuelven, van por la reforma laboral. O sea que los niños de Moscú hay que agitarlos desde temprano. Lo que no hay que hacer en algunas cosas es... La receta pachequista. Lo que no hay que hacer, uno sería muy tonto si no dijera estas cosas. Mira, Jorge, un comentario a lo que acabas de decir. Yo no creo en los neoliberales, creo en los liberales. No es que crea por convicción, te quiero decir en las políticas. A mí lo que me parece es que pensando en el Uruguay, en nuestro futuro y en los trabajadores y en los empresarios, no podemos ver las cosas en términos de neoliberales o socialistas. Tenemos que ver las cosas, como decía tu abuelita, con los principios claros, pero con cierto pragmatismo dentro de la ética. Tantas cosas te decía mi abuelita. Tu abuelita hablaba de principios y los principios son los mismos para todos. Son los mismos para todos. Con ética, con seriedad y sobre todo con eso. Ni socialismo ni neoliberalismo, como decís tú. Sentido común es lo que nos falta a todos a veces en las relaciones laborales. Casi te sale el cambio en paz, aunque no te gusten los colorados. Bueno, nos vamos a una nueva pausa. Luego de ella tendremos al doctor Jorge Barrera, el presidente electo de Peñarol, que estará con nosotros compartiendo los comentarios que tienen que ver con el deporte, con los logros alcanzados en el último tiempo, y de hecho hace algunas horas todavía está tibio ese festejo, pero además de otros asuntos como los que en algún momento tuvieron a Barrera en la arena política. ¿Cuánto vínculo hay entre el fútbol y la política? Entre otros temas que vamos a tratar aquí en el próximo tramo. Ahora, Ale, el consejo y seguimos. Sí, porque ya estamos a 12 de diciembre. ¿Todavía no compraste los regalos para estas fiestas? Atención, porque en Stadium podés encontrar todas las marcas, todos los modelos y todos los talles. Busca la sucursal más cercana o aprovechar el descuento online de esta semana. En stadium.com.uy, que es su página web, podés comprar con un 20% off hasta este 18 de diciembre. Mirá la hermosa colección de Miss Carol que Stadium tiene para vos. Y también te recordamos que, acordate, por supuesto, que para estas fiestas podés regalar con Stadium todos los modelos y todos los talles. Atención,
atención, porque Uruguay Viajes te lleva al Mundial de Rusia a alentar a la Celeste. Venite con nosotros a Rusia con los costos más bajos del país y con todo incluido. Aéreos, 16 noches de alojamiento en Moscú, traslados a los 3 partidos. Reserva tu lugar ya, es ahora, ¿eh? Además, te obsequiamos la camiseta oficial de la Celeste. Vamos con la Celeste a Rusia. Uruguay Viajes te lleva, atención con los números de teléfono, 2362-2222 y también el 2909-2144. Y mencionando a todas las voces, hoy tenés un 10% de descuento. Y atención, porque no solo a Rusia te lleva Uruguay Viajes, hay muchos destinos esperándote. Jorge Barrera, el nuevo presidente de Peñarol. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Disfrutando todavía. Sí, la verdad que han sido horas soñadas. Yo hace un tiempo había leído un libro que se llamaba Soñad y os quedaréis cortos, y realmente fue un fin de semana para que me quede corto. Se dio todo ahí. Si me hubieran dicho hace 41 años que a los 49 iba a ser presidente de Peñarol, cuando jugaba al fútbol con una pelota de trapo en la escuela pública de Minas, cuando soñaba y disfrutaba los goles de Fernando Morena a través del relato de Heber Pinto. Si alguien que viene de una familia con mucho amor, pero con dificultades, como el uruguayo medio, común y corriente, que de niño siempre soñaba con poder aportar al club que más quería, a sus afectos, lo que pudiera llegar a ser en la vida, y a los 49 años estar en otra situación desde el punto de vista personal, familiar. Tengo la ilusión, el sueño de devolverle a Peñarol todas las cosas fantásticas que Peñarol me hizo disfrutar a lo largo de tantos años. Yo tengo un hijo de 8, que lo hice subir el día que gané la elección, y lo quería abrazar porque quería sentir que le tengo que devolver a Peñarol las mismas alegrías que a la edad de él yo tenía. Se las quiero devolver en él a todos los hinchas de Peñarol, sobre todo los niños. Así notable. Que alegrías estoy... y también valores, ¿no? Escuché su interés en reivindicar los valores también en el fútbol. Pero hoy decía, quiero ir al panel que tiene algunas preguntas para usted. Hoy decía que hay como una comunión entre el fútbol y la política. De hecho, tenemos un presidente de la República actualmente que fue dirigente del fútbol, y podríamos seguir mencionando unos cuantos casos. A tal punto se vincula que tenemos un presidente sin mayorías. Usted va a ser presidente sin mayorías. Sí, con varias diferencias. La primera parte de la pregunta, sí, yo creo que hay que aportarle valores a la sociedad uruguaya. Peñarol forma parte de un club que recorre todos los estratos sociales del país, que llega a todos los rincones del país, y el fútbol en Uruguay, sin lugar a dudas, es de pronto la primer comunicación que tiene muchísima gente desde niña con los valores, con lo lúdico, con la competencia, con el esfuerzo, con el sacrificio, con la rebeldía. Y por eso creo que Peñarol es un cuadro de fútbol. Sin lugar a dudas, el objetivo primario es ganar títulos locales e internacionales. Pero también tiene Peñarol una misión en la sociedad, y quiero darle en estos 3 años una impronta de que a través de muchas decisiones y acciones que vamos a desarrollar en el Consejo Directivo, poder generarle también un aporte a toda la sociedad uruguaya. Bien. Y lo de las mayorías y minorías en un cuadro de fútbol es distinto. Yo apuesto a tener una gestión de puertas abiertas, conversar con todos los sectores. De hecho, entre mañana y pasado voy a terminar de cerrar la ronda de conversaciones y definiciones con Marcelo Areco y con Ignacio Ruglio, porque apuesto a una gestión que no haya oposición y oficialismo, que haya 11 consejeros de Peñarol, que una vez que terminó el acto electoral pensemos todos en Peñarol. Y esa es la gestión de puertas abiertas, de consenso, de diálogo, de búsqueda de entendimiento, que forma parte también de los valores. Claro. En una institución... Buscar diálogos y en definitiva todos queremos lo mismo, ser campeones. En una institución con un muy fuerte perfil presidencialista a través de Damiani, y sobre todo también con ese concepto muy potente de que el club lo dirige el presidente. Pero ser presidencialista implica tener firmeza en las convicciones, pero no necesariamente el presidencialismo es personalismo. Son términos distintos. Peñarol necesita un presidente que tenga claro
el rumbo para poder compartirlo en la mesa directiva. Washington Cataldi dice una frase que es para mí magnífica. Un presidente de Peñarol es el primero entre sus iguales, el primero entre sus pares. Y por eso el primero es a la hora de afrontar la responsabilidad de imprimirle una conducción entre pares. Y eso es lo que quiero hacer en el club. Y le pusieron clima de campaña electoral político-partidaria al último tramo de la campaña, además. A ver, ¿con quién empiezo esta ronda de preguntas? Yo me animo. ¿Sí? ¿Te animás? Claro. Mirá que te lo mostré en las sombras. No hay problema. Lo tenés ahora, frente a frente. No hay problema. No, hay alguna consulta. Empedernido, El fútbol en el mundo está bajo sospecha, ¿no? Hay una situación muy dura en la FIFA, una situación muy dura en la Confederación Sudamericana. Hubo en Uruguay, por lo menos a nivel público, mucha discusión cuando se dio el contrato Nike-Puma, por las diferencias que se daban entre los contratos y la... ¿Qué valoración harías vos como presidente en una circunstancia de ese tipo, de la que se dio el año pasado, de la sponsorización y los pesos atrás de la sponsorización de la selección? Mira, yo creo que si nos guiamos por quienes están bajo sospecha, podríamos decir los dirigentes de fútbol, los dirigentes políticos, los dirigentes sindicales, los dirigentes de cualquier tipo de organización, porque yo creo que lo importante son las conductas humanas que son las que generan el ejemplo. Yo en las generalizaciones, en términos generales, yo creo que se cometen muchas injusticias. Yo quiero y creo que en cualquier actividad humana, dentro de los parámetros legítimos, legales y morales, hay gente que hace las cosas bien y hay gente que hace las cosas mal. A veces juzgar por los que hacen las cosas mal a la generalidad, creo que se puede caer en una generalización que no es buena. Y a veces no todos los que hacen una actividad que aparentemente sea buena no están exentos de errores. Entonces yo creo en que cualquier actividad social, cualquier actividad humana tiene posibilidades de errores y posibilidades de aciertos. El tema es la actitud ante el error y sobre todo tener una conciencia bien clara que no hay un mundo de fútbol paralelo al mundo de la vida. Y si uno tiene que actuar con ética, lo tiene que hacer en la vida y lo tiene que hacer en el fútbol. Con respecto a la pregunta bien concreta del final, yo voy a defender a Peñarol, los intereses de Peñarol. Por lo tanto, las guerras comerciales que pueden existir, si generan competencia y más ingresos para el club, va a venir bárbaro. Voy a defender en cualquier contrato comercial, siempre primero a Peñarol, porque es para lo que los socios me han votado. Así que en situaciones tanto de sponsoreo, de televisión, de marketing, siempre voy a defender lo que el socio me pidió, que es defender al club. Bien, te voy a hacer una pregunta a una hincha de Liverpool. Tú decías... Negro y azul son los colores de Grosio y Liverpool. Exacto. Es así, ¿no? No hay nada igual en general en la República Oriental del Uruguay. Bueno, ha sido un año complejo económicamente, Jorge, también hay que decirlo para Peñarol, atrasos en los pagos a los jugadores, de hecho no concentraron en algunas fechas. ¿Cómo se arregla eso? Hay un desfasaje financiero que no lo ocultamos en la campaña electoral, que lo dijimos con mucha claridad, y que ahora es un problema que vamos a solucionar entre todos. Los temas relacionados con la política de AUF, los temas deportivos y los temas económicos, para mí, tienen que ser una política de Estado. Y por lo tanto, los 11 del Consejo Directivo vamos a tener todos la misma voz y la misma posibilidad de buscar soluciones. Un poco mirando lo que están preguntando, lanzamos en Twitter la pregunta, ¿qué le preguntaría al nuevo presidente de Peñarol? Me movió la reflexión esto. Hay una tensión entre cualquier hincha, pero creo que particularmente en esta coyuntura de Peñarol, hay una tensión entre la realidad económica y sobre todo en el caso de Peñarol, que está enfrentando dificultades, y los sueños de los hinchas, de los que sueñan, de los que están poniendo, los que están muy contentos estos días además, en que sueñan con mantener un equipo, el mismo equipo varios años, o a sus grandes figuras, por un tiempo prudencial. ¿No? Ahí va. ¿Usted tiene una política concreta sobre eso, que se haya fijado un objetivo, bueno, vamos a... Sí. Porque está la otra necesidad, ¿no? De sanear la situación. Sin duda, lo tengo muy claro. Me he fijado como objetivo mantener este plantel, que es un plantel que nos hace a nosotros competitivos en América. Nosotros acabamos de ser campeones uruguayos y la ilusión, el sueño y el objetivo del próximo año es pelear en América. Y creo que si uno analiza lo que han sido las definiciones de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores, este cuadro de Peñarol
está en condiciones de poder disputar o podría haber estado en condiciones de disputar cualquiera de esos partidos. Así que mi primer objetivo si aparece es una de esas mantener el plantel. ofertas que son tentadoras y a las que no se puede decir que no, ¿qué va a pasar antes de que termine la Libertadores? Creo que un presidente de Peñarol se tiene que manejar con certezas y no con escenarios hipotéticos. Creo que hoy la certeza que tengo es este plantel, desarrollar una política de ingresos para poder mantenerlo, para poder retenerlo. Así que si cambiaran las circunstancias, lo conversaríamos entre los 11 del Consejo Directivo. Bien, me dice un hincha de Racing, en este caso por la línea de órdenes, que el plantel incluye al técnico. Sin lugar a dudas, la semana que viene voy a conversar con Leonardo Ramos, pero como te decía, las decisiones deportivas, políticas y económicas las queremos tomar por consenso, las queremos tomar los 11. Y no sería buena cosa que yo adelantara al resto de mis compañeros a través de los medios de comunicación cuál va a ser la actitud concreta. Sí, la línea general, claro, pero, porque Jorge, esto lo he dicho. Lo que está claro entonces, es que está en discusión entonces la continuidad. No. Estoy escuchando con atención. Estás escuchando con atención, pero sabes que un presidente de Peñarol tiene que dar certezas. Claro. Y marcar los tiempos. La certeza es que se va a dialogar la continuidad el presidente, y la certeza la tiene que dar el presidente y no el medio. Una de las cosas que va a pasar es que le va a ser muy difícil a los medios conversar con el presidente día a día, porque lo primero es las decisiones y discusiones dentro del Consejo Directivo. Yo, sin hablar con Marcelo Areco e Ignacio Rubio, que son quienes tienen en el club hoy una representación importante, no voy a adelantar situaciones puntuales que corresponden al ámbito interno. La línea general es lo que acabo de decir, que coincidimos los tres en la campaña electoral, así que habiendo coincidido públicamente los tres, no estoy haciendo adelantos, sino que estoy diciendo lo que coincidimos. Los temas bien puntuales, este jugador, el otro jugador, primero no creo que sea a través de los medios que mis compañeros se tengan que enterar. Y después no sé si el presidente tiene que opinar y meterse en eso. No, yo no bueno, pero soy ahí es el un idóneo. cambio, a ver, es un cambio entonces con la anterior gestión de Juan Pedro. Yo soy el que soy con mi impronta. Yo creo que Juan Pedro le aportó muchísimo al club. El sueño del estadio hecho realidad, merecía irse campeón. Lo que no voy a entrar es un debate es quién es mejor o quién es peor. La impronta de Juan Pedro Damiani es la impronta de Juan Pedro Damiani, la impronta de Jorge Barrera es la de Jorge Barrera, con el cariño personal y la gratitud institucional de lo que Juan Pedro le aportó a Peñarol. Nos vamos al rincón ramplense. Vamos pasando por barrios. Hoy estaba mirando, Jorge, una entrevista donde participaba el ministro Bonomi en Referí, en el suplemento Referí, y el titular era algo así como: el día de la garrafa marcó un antes y un después. Bonomi da luz verde para que los clásicos se jueguen en el Parque Central y en el Campeón del Siglo, en el Campeón del Siglo y en el Parque Central. Y la pregunta específicamente es, ahora en este nuevo papel, porque vos formás parte de la directiva de Peñarol hace muchos años, pero en este nuevo papel, ¿cuál va a ser el relacionamiento con la barra de Peñarol? Me saco la pregunta. El mismo que último año. Acá hay una comisión de seguridad que ha trabajado y que en el último año ha hecho un trabajo magnífico, al punto tal de que 3 días antes de la elección hizo un informe sobre el último año, que no existió ningún incidente, que la conducta tanto de la hinchada como la conducta que se refirió a la relación entre los dirigentes y los distintos espectadores ha sido muy buena, diría ejemplar. Por lo tanto, lo que funciona, lo que da éxito, lo que además, según nos explicaron los integrantes de la Comisión de Seguridad, que hacen el estudio por segmento y que han establecido que hoy la familia está volviendo al Campeón del Siglo y que en un año se ven claramente los avances en cuanto a la situación de seguridad y de tranquilidad. Si eso va dando resultado, no vamos a cambiar un ápice ese tema. Si la pregunta concreta refiere a la relación que puedo tener con la barra, se la defino en 2 frases. Ni un peso, ni una entrada. Protejo a la familia. Rincón de Fénix.
No, este es más bolso que... ¡Qué Fénix! Pero lo conozco de toda una vida. ¿Qué va a ser de Fénix? ¿Cómo? Pero más bolso... Es más, te voy a contar una anécdota. Resulta que cuando nosotros estábamos construyendo el estadio, que hoy es una realidad, cuestión que discutía Connie. No puedo creer esa parte. Sí, la discutía. Y yo le decía, vamos a hacer el estadio. Pero se le notaba lo bolso que era. Pero lo quiero mucho. Lo quiero mucho. Yo lo quiero igualmente a Jorge y no conoce toda mi trayectoria, porque por supuesto hace 25 años que no piso, fui 4 veces. ¿En un clásico por quién hinchás? No, en un clásico hincho por Nacional, sí. Bueno, pero perdón, viste que estoy clarito en los conceptos, ¿no? Nunca inventé ninguna cosa. Viste que arranqué como presidente clarito. A ver, fui hincha de Nacional hasta el año 1957, cuando cumplí 10 años. ¿Y después se puede jugaba el Chongo Escalada y el paraguayo Romero, eran las dos puntas, y en el centro de la cancha estaba Rubén González y el golero era Taibo. Esos eran mis ídolos de infancia. Me hice hincha de Fénix por razones que no voy a contar y desde allí hasta hoy sigo al Centro Atlético, pero no voy al fútbol. Y eso venía, porque yo quería preguntarte de la barra, pero Alejandra hizo la pregunta de la barra y me tomo, por supuesto, al pie de la letra lo que decís. Entonces voy a ir a la política. Tú has insistido en estas respuestas en que esos 11 directivos, Peñarol tuvo en esta elección 5 listas, hay 2 pequeñas que sacaron apenas juntas el 5% de los 8.800 votos y las otras 3 se repartieron muy parejas. Tú sacaste el 36% y el señor Areco y Ruglio sacaron el 29 con 6 y con 3 cada uno. Esto significa que tenés una directiva de 4, 4 y 3. En la previa, cuando uno miraba la televisión, por lo menos los candidatos alternativos exhibían que lo que querían era terminar con un ciclo. Y sin embargo, quien ganó, por supuesto, tuvo buena fortuna también y buenos aciertos de Leo Ramos, es el que salió campeón y ganó 14 partidos seguidos, etc. Ahora, digamos, porque tú venías además con 7 listas, que le pusiste un lema del MPP, que es un equipo de primera. A mí me puso un poco nervioso. El lema, digo, el lema, es un equipo de primera. Dale, Connie, que nos vamos, dale. Pregunto, ¿de verdad la disposición de la nueva directiva es trabajar todos juntos 11 por la causa peñarolense o vamos a tener peleas como ha sido tradicional? Yo creo que uno de los temas centrales es que cuando uno se compromete a algo en una campaña electoral, genera o credibilidad o falta de credibilidad si los hechos no hablan y no están en consonancia con lo que prometió. Creo que decirte que voy a cumplir lo que prometí puede sonar absolutamente obvio. Me gustaría que dentro de un año nos volvamos a ver y entonces es entendible que de pronto alguien que no es hincha de Peñarol no comprenda cómo un hincha de Peñarol entiende los temas de Estado. Y yo creo y apuesto al diálogo. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo vamos a demostrar con los otros 2 compañeros y con los que no tuvieron representación dentro del Consejo Directivo. Es más, he hablado tanto con Trochanqui como con José Carlos Domínguez. Y me parece que, como decía aquel viejo refrán que te gusta tanto a vos, la literatura española, obras son amores y no buenas razones. Así que con hechos te voy a contestar en este año tu requerimiento tan importante. Ya le vamos a pedir a Mique que agende además para el próximo año, aquí mismo en Todas las Voces, el presidente de Peñarol. Ojalá que sea antes de fin de año y venga con la cesta. Sí. Buah, ese es otro. Bueno, Jorge, muchas gracias. ¿Y la política la dejaste? Hace 13 años. ¿Y la vas a retomar? No. ¿No? En la vida hay capítulos que se cierran. ¿Se cerró el capítulo político? Hace 13 años que se cerró. Y si viste, otro dicho popular, si la gente lo pide. Si la gente lo pide
y la persona lo resuelve. Yo creo que hay muchas formas de servir a la sociedad. Se sirve a través de la actividad pública, se sirve a través del sistema político, a través de la actividad social, a través de las organizaciones intermedias. En definitiva, yo soy de los que cree que todas aquellas personas que trabajan por el bien de la sociedad no son más o menos importantes según el lugar o el rol que ocupen, sino el aporte que le hacen a la misma. Así que los capítulos cerrados en mi vida están cerrados. ¿Lo de la Liga Sudamericana lo seguís alentando? Sí. ¿Cuál es el vínculo de Peñarol con la Conmebol ahora? Bueno, el 20 de diciembre es el sorteo de la Copa Libertadores, ahí voy a charlar con Alejandro Domínguez. Esta misma pregunta se me hizo cuando yo defendía a Peñarol con respecto al cierre o no del estadio, con ocasión del partido Peñarol-Palmeiras. Creo que tuvimos un resultado excepcional a los intereses de Peñarol y eso no primó nada, así que como te digo, lo principal son los hechos y en ese sentido vamos a caminar este año. Bien, ¿lo llamó el presidente nacional? Me llamó José Luis Rodríguez la misma noche de la elección. Van a trabajar juntos en muchas cosas. Yo creo que hay temas institucionales que tenemos que trabajar. Y le mandó juntos. WhatsApp Connie Hughes. Sí, ¿Lo llamó el presidente Vázquez? También me llamó el presidente de Fénix. ¿Y el presidente de la República? Sí, conversé, tuve una excelente charla con Tabaré Vázquez. La verdad que coincidimos en muchos aspectos. Creo que cuando le transmitía que precisamente en esta gestión yo quería apuntar mucho a la historia de vida parecida que teníamos, por supuesto, que él es presidente de la República, yo soy presidente de Peñarol, pero los dos veníamos de familia de trabajo, de familia que cree que el ascenso social es por el trabajo. Él fue presidente de la República, yo estoy cumpliendo mi sueño que es ser presidente de Peñarol, y me quedó grabada una frase que me dijo el presidente Vázquez que me pareció que condensaba lo mismo que estoy diciendo. Él me decía, Jorge, en el único lugar que el éxito está antes que el trabajo es en el diccionario. Después, fuera del diccionario, el éxito viene de la mano del trabajo. Y así pienso igual que él. También conversé con todos los líderes que me llamaron políticos de todos los sectores. Tuve una linda charla con Luis Lacalle Pou, tuve una linda charla con mi amigo Edgardo Novik, tuve una muy buena charla con Pedro Bordaberry y con Germán Cardoso. Yo creo que lo peor que podemos hacer es mirar las actividades que no son político-partidarias desde el crisol político-partidario. Peñarol es mucho más que el presidente y que el consejo directivo. Y a eso me quiero dedicar a trabajar por el fútbol y por los valores en la sociedad. Bien, muchas gracias por estos minutos, presidente de Peñarol, Jorge Barrera. Le quito en todo caso el escudo por un ratito de Peñarol y le instalo la placa de abogado, porque el otro día escuchaba y quedé con eso y le digo, bueno, lo voy a tener a Jorge en estos minutos con motivo de su elección. Los padres de Lola Chomnales se fueron hace unos días, pero mostraron tal grado de convencimiento de que se iba a resolver ese asunto que me empuja a consultarle. Le pido disculpas porque además no estaba previsto este asunto en esta entrevista, pero la verdad es un tema de tanta sensibilidad que me llamó la atención esa confianza. Sí, yo también tengo mucha fe en que este tema se va a resolver. Hay avances, no los significativos como para dar respuesta, pero nunca hay que bajar los brazos en la vida y tengo fe que este tema se va a resolver. ¿En qué plazos, en qué términos? Ojalá que pero hay pruebas que permiten Ojalá que cuanto antes. Bueno, muchas gracias, doctor Jorge Barrera. Llegamos al final de Todas las Voces. El reencuentro será el jueves 20:30 por Montecarlo Televisión. Que pasen todos muy bien.